del patio trasero de nuestra civilización, ¿no? Davo sabe chantajear a Andes Petrol. Todos los días, bloquea la vía con una cuerda. Los trabajadores de la compañía esperan a que a Davo se le antoje darles paso. Muchas veces Davo pide regalos grandes, como una camioneta, aunque la mayoría de problemas se resuelven con Coca-Cola. 2 bolitas le traigo. Sí. Pero déjeme pasar. No, puta marica, no. Vamos, saque ese carro. No te cortes tú, ya. Dentro de sus programas de responsabilidad social, las compañías petroleras intentan mejorar la calidad de vida de las comunidades guaraní, pero ese concepto se ha desvirtuado y lo que en verdad ha ocurrido es que los guaos se han convertido en mendigos del petróleo. Es algo penoso. Más bien algún tiempo nos dejarán solo con cosas y sin fundamentos. Por ejemplo, yo hablaría sobre de mi papá, de mi padre. Hay veces él cuando ve cosas quiere. Por ejemplo, dice, regálame una cola. Entonces yo le digo, ay papi, ve, mejor dicho, vamos a tomar un tazón de chicha. Las cosas se van extinguiéndose. Y eso me preocupa mucho. La historia familiar de Davo es una de extinción y supervivencia. Su padre fue uno de los guerreros más temidos de la selva y sembró en él la necesidad de matar para prevalecer. Esa naturaleza feroz marcaría el destino de un guerrero que jamás tuvo contacto con nuestra sociedad, su primo Taga. Antes del ILB, Davo compartió su infancia con sus primos Babe y Taga. Ñigua era su padre y el líder del grupo. Kemompare, hermano de Ñigua, era el padre de Taga y junto a Ñigua, uno de los guerreros más fuertes. En 1958, colonos y misioneros se asentaron en las orillas del Napo, en lo que hoy es la ciudad del Coca. Al otro lado del río, vivían Ñigua y su grupo. Taga era el menor de sus primos, pero Davo lo recuerda como el más fuerte. Con la aparición de los colonos, los 3 jóvenes pondrían a prueba su capacidad para la guerra. Ñigua lideró los ataques al Coca, matando un buen número de colonos. Cuando matan a Ñigua, como siempre ocurre cuando muere relativamente joven un gran guerrero, se produce una conmoción interna muy fuerte en su grupo, hay una especie de pelea por el poder. Durante un momento Kemompare parece que es el hermano del muerto, parece que va a hacerse con la jefatura del grupo, pero Kemompare es muy poco querido. Davo intentó matar a Taga, que logró escapar, perdiéndose solo en la selva. Poco después, el ILB reclutó a Davo y su familia. No hubo más pistas de Taga. La selva había quedado abandonada.
Esta enorme reducción, esta conquista, esta última y definitiva conquista de la selva que se hace siempre a base del territorio guaraní, es la que provoca todas las violencias hasta hoy. Sin que nadie lo espere, la selva reveló un secreto que se tomó la vida de 3 trabajadores petroleros. Eran los Tagaeri, el feroz grupo de Taga. En las décadas de los 70 y 80, se registraron varios enfrentamientos entre los trabajadores petroleros y los Tagaeri. Con los petroleros armados, es probable que muchas muertes jamás hayan sido registradas. ¿Qué ocurrió con Taga? La respuesta podría encontrarse en 1984. Más o menos a las 11 y media topamos a los terminales. Ahí topamos una lluvia bastante fuerte lluvia. Un tronco, había una curva, así topa de canoa, una playa. Ahí pincharon canoa. Manuel trabajaba como guía para la petrolera CGG cuando su lancha fue atacada surcando el río Cononaco. Fue herido por una lanza Tagaeri, pero logró escapar. El líder de los guerreros atacó al motorista herido. Primera no pegó, segunda pegar ya. La última bala ya acabó ya. Ya ella, familia, todo llevó, se fueron ya. Aquel hombre, descrito como el mayor y más agresivo, se internó en la selva. ¿Era Taga ese guerrero? Pocos años antes, Monseñor Alejandro Lavaca intervino ante lo que parecía ser el exterminio de los Tagaeri. Cuando Alejandro está cada vez más angustiado porque no puede parar el avance petrolero sobre las tierras Tagaeri, lo primero que pide es que hay un terreno que se deje unos años sin entrar nadie ahí hasta que podamos hacer un contacto pacífico con ellos. Esa es su propuesta. Como eso no se acepta y la exploración de CEPE, en ese momento CEPE, sigue adelante, entonces Alejandro propone un plan de contacto. Lavaca llevaba algunos años visitando a un grupo guaraní que no tuvo mayor influencia del ILB. Con ellos, aprendió sus costumbres y su idioma. En 1987, localizó una casa Tagaeri. Sabía que un grupo influyente de CEPE pretendía su exterminio. Lavaca consiguió un helicóptero petrolero y, apremiado por las circunstancias, intentó el contacto junto a la hermana Inés Arango. Un obispo español, Monseñor Alejandro Lavaca, fue encontrado muerto hace unos días junto a una misionera colombiana. Él estaba completamente desnudo, tal como viven los indios aucas del río Yasaní, y tenía en su cuerpo 65 heridas producidas por lanza. El helicóptero lo dejó a 200 metros de la casa Tagaeri, con la promesa de volver 2 horas después. Bueno, los petroleros nos dijeron que el piloto se perdió. ¿Cómo el piloto se va a perder en 5 minutos de helicóptero en una casa donde habían viajado 40 veces? No se perdió, sino que simplemente ellos tenían que hacer trasteos y dijeron, ¿para qué vamos a gastar 10 minutos de helicóptero? No gastaron. Ese es un detallito, yo no se lo echo en cara, simplemente es una muestra más de que, en definitiva, repito, a nadie interesa, a nadie ha interesado, ni los campesinos, ni los indígenas, ni los curitas que estaban con ellos, a nadie. Alejandro Lavaca murió en lo profundo de la selva, asesinado por hombres acostumbrados a vivir y a morir por las leyes de la naturaleza. Los misioneros capuchinos aún guardan una de las 18 lanzas que le quitaron la vida. Por mucho tiempo, los detalles de su muerte permanecieron como un misterio, pero eso cambió en 1992, cuando una mujer fue secuestrada. Babe me manda a uno de sus hijos para decirme, te hemos conseguido una mujer Tagaeri. Carne cruda comía, pero era bien gorda, pelo tenía hasta aquí, bien simpática, como gringo. Ni mana
Omatuki nos contó cómo había sido la escena. Ahí nos llevamos la sorpresa de que Alejandro había hecho un contacto, y Inés habían hecho un contacto pacífico con el grupo Tagaeri, que habían estado varias horas con ellos, que habían comido con ellos, que se dieron cuenta de que dentro del grupo Tagaeri había bastante tensión. Las mujeres Tagaeri querían hacer el contacto con los de fuera, porque estaban muriendo demasiados, porque estaban viviendo mal. Omatuki dijo que el contacto fue pacífico al comienzo. Si fue así, ¿por qué los Tagaeri mataron a la vaca? Los Tagaeri aplicaron su ley. Alejandro e Inés pagaron por la muerte de Taga. Alejandro, como he dicho otras veces, se metió en un campo minado que él no conocía. Pero los petroleros sí lo conocían. Es decir, los petroleros nos negaban sistemáticamente la información. Omatuki aclaró algunos vacíos, pero había algo más revelador. Aseguraba no ser Tagaeri. Omatuki era Tarahumenani. Babe la había secuestrado cerca de una casa Tagaeri, como esta, fotografiada por un helicóptero petrolero. Según ella, los Tarahumenani se aliaron con los Tagaeri. Luego de una época de intercambios familiares y paz, conflictos internos terminaron con la alianza y los Tarahumenani exterminaron a los últimos Tagaeri. El disparo de una bala hace 50 años determinó el nacimiento y la desaparición de los Tagaeri. Es probable que el mayor temor de Alejandro la Vaca se haya cristalizado. Si esas fueron las consecuencias de un disparo, ¿cuáles serían las del secuestro de Omatuki? Raptar a una mujer es un acto de guerra declarada, ¿no? Pero claro, también me parecía enormemente peligroso el acto de devolución. Y yo hablé con él un buen rato cómo hacerlo, ¿no? Y Babe quedó de acuerdo en cómo hacerlo. Y naturalmente luego hizo todo lo contrario. Entran en la casa, cosa que no deben hacer. Toman la comida de la casa, cogen sus lanzas, ¿no? Es decir, roban la casa. Y en un momento de esos, Omatuki se les corre. 11 años pasaron para que Babe vengue la muerte de Carlos Omene, pero esa no fue la única razón para atacar a los Tarahumenani. El territorio guaurani había sido invadido por una nueva clase de predadores, los madereros. Babe empezó a ganar dinero por cada bloque de cedro extraído del Parque Nacional Yasuní. Pero el cedro empezó a escasear y los madereros se internaron cada vez más profundo, llegando a territorio Tarahumenani. Un ataque pondría en peligro el negocio de Babe. Él planificó el asalto. Sabía la ubicación de la casa Tarahumenani porque la había observado desde los helicópteros. Contaba también con el combustible que normalmente le entregaba la compañía, además de dinero y armas suficientes, regaladas por los madereros. En una tierra de impunidad, Babe tuvo el camino libre. En mayo de 2003, 9 guaurani emprendieron la expedición que vengaría la muerte de Carlos Omene y facilitaría el negocio maderero.
Babe no fue parte del grupo atacante, argumentando que estaba demasiado viejo para ir. Los atacantes navegaron un día en lancha y caminaron 3 más hasta dar con la casa Taromenani. De acuerdo a sus testimonios, dentro de la casa solo habían mujeres y niños. El único hombre adulto reposaba herido sobre una hamaca.